Muy bien, chicos. Listo. Bueno, vamos a continuar con los conceptos de la lógica que nos permiten pues sentar las bases para pensar como programadores. Este es parte de los cursos preliminares que se les está otorgando para que empiecen a los cursos oficiales con todas las herramientas para que el desarrollo del curso sea mucho más llevadero y mucho más fácil. Ok, por lo general, decía yo en la primera clase, los estudiantes de programación no empiezan estudiando lógica de programación, ¿cierto? Lo cual, pues, les llega a interesar un poco después y pues no está mal que así sea, pero lo ideal es que se empiece a estudiar justo antes de empezar a programar. Entonces, por eso en The Senior hemos decidido optar por el curso que creemos es muy pertinente, el de lógica de programación. La clase pasada estuvimos viendo cómo una expresión que puede ser verdadera o falsa, que llamamos proposición, ¿vale? Nos puede llevar por dos caminos porque solo puede tener dos opciones que se derivan de ella, en caso de que sea verdadera o en caso de que sea falsa. Se van tomando unas decisiones y en cadena se van juntando distintas proposiciones, como lo podemos ver acá. Dame. Aquí, por ejemplo, esta opción de aquí desencadena dos opciones hacia acá, ¿listo? Y cada una de esas opciones va a desencadenar una consecuencia o puede desencadenar, pues, digamos, algo que puede también ser evaluado como verdadero o falso, ¿ok? Porque aún no se termina el proceso. Vemos que esto depende mucho del contexto, ¿vale? Como programadores vamos a estar expuestos a un proceso que no es codificar, sino entender situaciones lógicas y me refiero, digamos, a situaciones que están incluso antes del diseño de los programas. Nosotros vamos a estar, digamos, de frente a situaciones en las que vamos a conversar con un cliente y ese cliente nos va a, digamos, a exponer una lógica de su negocio, ¿ok? Esa lógica de su negocio es la que va a gobernar nuestros desarrollos. ¿Ok? Entonces, esa lógica siempre va a estar, se va a poder descomponer en proposiciones, es decir, en expresiones que pueden ser verdaderas o falsas y a partir de allí vamos a ir creando nosotros, digamos, opciones para que nuestros programas tomen camino, tomen decisiones al respecto de eso. Ok, hoy vamos a continuar pero ya no exactamente con una sola, sino que vamos a continuar con otra, digamos, con otro concepto relacionado a esas expresiones que solo pueden ser verdaderas o falsas, que se llaman proposiciones. Hay relaciones entre proposiciones y alcanzamos a ver algo de ello, ¿cierto? En la clase pasada habían, digamos, operadores que nosotros podemos juntar dos proposiciones en a través de un conector o de un operador, como se le quiera llamar, y, y a veces también es o, ¿cierto? Entonces, podríamos haber dicho alcanzamos a decir la clase pasada algunos ejemplos, ¿cierto? No sé si alguien recuerda algún ejemplo donde hayan proposiciones unidas con una expresión de y o una expresión de o, ¿vale? Que se forme entre ellas dos otra proposición. ¿Alguien recuerda alguna? ¿No? ¿Algún ejemplo por allí de un ejemplo de una proposición que, digamos, podamos aplicar una condición? Por ejemplo, vamos a poner ejemplo aquí. Vamos a llevarnos esto por acá. Ok, entonces el ejemplo podría ser, si, vamos a ver al chat. A ver, ok, muy buenas noches a todos. Vale, listo. Un ejemplo
que implique dos proposiciones juntas puede ser hoy es sábado y hay clases de programación. ¿Ok? Ese podría ser un ejemplo, ¿sí? Donde hay dos proposiciones. Estamos componiendo esa expresión con dos proposiciones. ¿Cierto que sí? ¿Se ven claramente allí o no se ven? Sí, profe, sí, sí. Sí, ¿Listo? señor. Entonces, esos son dos proposiciones. Claramente hay una que es hoy es sábado, que puede ser verdadero o falso, y hay clase de programación. ¿Listo? Entonces, podríamos decir que ya eso es una relación que se establece entre estas dos proposiciones a través de un operador o de un conjuntor que se llama y. También puede ser o, ¿vale? Estas proposiciones yo las puedo, digamos, las puedo representar, ¿cierto? Con letras y habíamos visto cómo pues podemos representarlas con letras para que diferenciarlas, ¿cierto? Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, podríamos utilizar la letra P para hoy es sábado, ¿cierto? Y podríamos decir que hay otra, ¿cierto? ¿Cuál es la otra? La otra Q. puede ser Q, por ejemplo. ¿Listo? ¿Q? ¿Puso Q? Sí, sí, veo Q. P. Entonces Q, Q. Entonces P. Hay, P. No Q. No Q. No P. Adriano, muchas gracias por la participación. Hay ¡Ah! Interesante. clases de programación. Esa es la Q, ¿listo? Ok, perfecto. Y entonces ya con eso nosotros podríamos juntar en una sola expresión P y Q, ¿cierto? ¿Quién recuerda cómo es la representación entonces? P y hay un símbolo, ¿sí? Ahí. Para el I que se suele hacer de esta manera. Ok, listo. Hasta ahí estamos todos súper claros, ¿cierto? Hay una relación entre esas dos, ¿vale? Y eso deriva en una nueva expresión que va a tener su propia valor de verdad. Valor de verdad es, no, cuando digo valor de verdad, no me estoy refiriendo a si es verdadero nada más. Me estoy refiriendo a si es verdadero o es falso. ¿Cuál es el valor de verdad de hoy es sábado? Por ejemplo, ¿quién dice, quién dice yo? Hoy es sábado. ¿Cuál es el valor de verdad? El valor de verdad Sería es falso. falso. ¿Ok? Hoy hay clases de programación. O digo, hay clases de programación. ¿Ok? Podría ser verdadero, falso, ¿cierto? Ese es el valor de verdad. ¿Listo? Entonces, cuando yo junto estas dos, se forma una nueva expresión que tiene su propio valor de verdad. Habíamos dicho que el valor de verdad de esa expresión depende de los valores de verdad de cada uno de lo que los compone. Por ejemplo, si alguna de esas dos es verdadera, perdón, falsa, todo se vuelve falso. De lo contrario, es verdadero, ¿vale? La única forma en que sea verdadero una expresión compuesta con un i, ¿vale? Es que las dos sean verdaderas. Si una de las dos es falsa, no acepta mentira, no tolera mentira. Ahí podemos encontrar también otras, digamos, otras expresiones como el o, ¿vale? Son relaciones que derivan en una nueva expresión. Perfecto. Hoy vamos a ver entonces, hoy vamos a ver una nueva expresión que se llama implicación. Vamos a llevarlo hasta acá. Implicación. ¿Alguien ha escuchado esa palabra implicación? Implicación, ¿qué querrá decir? ¿Quién le suena esto? Para mí me suena, profe, que eso es que está relacionado. Como cuando dicen que alguien está implicado en algo. Ujú. Ok, perfecto, muy bien. Cuando algo está implicado en algo, ¿cierto? Bien, en realidad, en la lógica de programación, la implicación es otra relación, así como y así como o son relaciones que forman una nueva expresión, la implicación es, digamos, se podría dibujar así, P entonces Q.
¿vale? Se lee si P, entonces Q, ¿vale? Es otro tipo de relación, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo se leería? Sabiendo qué significa P y qué significa Q. Si hoy es sábado, entonces, la flechita se lee entonces, hay clases de programación. ¿Listo? Entonces, todo esto se lee así. Sí, la palabra sí se lee porque es parte de la implicación. Sí, hoy es sábado, entonces Q, hay clases de programación. Ok, entonces eso es una nueva relación. Ok, una nueva relación que implica, pues, digamos, una forma nueva de ver las dos proposiciones. Ok, esta parte que está acá, la que está antes de la flechita, se le llama antecedente. Y la que está después de la flechita se llama consecuente. ¿Vale? Antecedente, consecuente. ¿Listo? Esa es como, digamos, la lógica que hay aquí. Podríamos poner un ejemplo, por ejemplo, en lenguaje cotidiano. Podríamos poner, por ejemplo, si el usuario hace clic, ¿vale? Clic en español es clic, sí, en el botón, ¿cierto? En el botón enviar, el botón enviar, ¿ok? Entonces, el sistema guarda la información. ¿Listo? Ese puede ser, digamos, un ejemplo de implicación. ¿Cuáles serían entonces las dos proposiciones que están allí implicadas? ¿Cuáles serían P y Q? ¿Qué podría ser si el usuario hace clic en el botón y Q sería el sistema guarda la información? Ok, pero P sería sin el sí, Sí, ¿no? ¿vale? Sin el sí. Ah, bueno, el usuario hace clic en el botón enviar. Exactamente. Eso es una proposición. El usuario hace clic en el botón enviar. Es una proposición, ¿cierto? Porque puede ser verdadero o falso. No pierdan de vista eso. Y el sistema guarda la información. Puede ser verdadero o falso. Pero fíjense entonces cómo hay aquí una nueva relación. ¿Ok? ¿Vale? Ese es como, digamos, un ejemplo de lo que podemos Pero observar fue el allí. mío. Entonces, donde P Profe, es el entonces, usuario se clic en el botón enviar y Q el sistema guarda la información. ¿Sí? En lenguaje natural, ¿cómo sería más o menos? Porque profe, es tengo una muy... consulta. Sí, perdón. Sí, profe, entonces en ese caso la flechita, el entonces reemplazaría al sí. En la flechita es el símbolo del operador. En realidad, la flechita nos indica es un sí, entonces. Son las dos palabras. Sí, entonces. Entonces, ya yo sé que antes de la primera, antes del antecedente, yo tengo que leerlo como un sí. Sí, y luego leo a la P. El usuario hace clic en el botón enviar. Después viene la flechita, entonces, y leo lo que significa Q. El sistema guarda la información, ¿vale? La flechita simboliza tanto el sí como el entonces. ¿Listo? Listo, eso es el lenguaje natural. Si el usuario se clica en el botón enviar, entonces el sistema guarda la información. Y acá podríamos, digamos, simbolizarlo de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que no significa? ¿Qué es lo que no significa esta relación? Esta relación, hay que aclararlo de entrada, no significa que Q solo puede ocurrir si P ocurre. Por lo general, digamos, se tiene la idea de que en este tipo de relaciones, Q puede ocurrir solamente si P ocurre. ¿Verdad? Es como una relación de causa-efecto. No es en realidad eso, ¿vale? Aquí lo que sí significa es que si P es verdadera, ojo a eso, si P es verdadera, entonces Q también debe ser verdadera, ¿sí?
si yo tengo esta relación aquí enmarcada, ¿ok? Esta es la lógica de un sistema y un día yo digo cualquiera, ok, el usuario hizo clic en el botón enviar. ¿Qué puedo concluir yo como verdad? Que el sistema guardó la información. Nada más. ¿Listo? Es decir, la relación que hay entre estos dos, entre antecedente y consecuente, es que si el antecedente comprobamos que es verdadero, entonces, comprobado, yo puedo deducir que Q va a ser verdadero. ¿Listo? ¿Se entiende esa parte? Sí, señor. Sí, claro. ¿Vale? No necesariamente lo contrario. No necesariamente lo contrario. Fíjense, si un día yo observo que el sistema guardó una información, no necesariamente tiene que ser porque P sea verdadero. No necesariamente tuvo que ser porque el usuario hace clic en el botón enviar. ¿Listo? Es decir, lo contrario, hacia atrás no necesariamente se da. Puede que sí, puede que no. No puedo afirmar que si Q es verdadera, entonces es porque P fue verdadera. Lo que sí puedo afirmar es que si P es verdadera, entonces Q va a ser verdadera. ¿Se entendió? Eso se tiene claro. Profe, ¿usted que se podría decir que es unidireccional? O sea, que solo va en un solo sentido. ¿Cómo En es? ese sentido, correcto. Así es. Es una relación unidireccional para ponerlo en esas expresiones, correcto. ¿Listo? Esto lo podríamos representar, este ejemplo, por ejemplo, en una tablita. Yo he escrito una tabla por acá, esta de aquí. Podríamos escribir aquí la expresión, ¿vale? Podríamos escribir aquí, entrecomillado, podríamos escribir, permítame, eh, la misma expresión de acá. Listo. Vamos a escribirla aquí. Ok. Bien, perfecto. Vale, aquí vamos a descomponer un poquito esto. ¿Listo? Vamos a descomponer un poquito esto. Yo voy a escribir acá P, ¿vale? Vamos a ponerlo un poquito más en negrita y un poquito más grande, que se vea claro. ¿Listo? Y acá voy a poner Q, ¿vale? Y yo voy a poner entonces acá la relación P. Voy a copiarlo acá. P, entonces, listo. Muy bien. Entonces, yo voy a poner, suponiendo que, suponiendo que el primer valor, el de P es verdadero, ¿vale? Entonces, acá yo voy a decir, deduzco que el de Q va a ser también verdadero. En ese sentido, ¿qué es lo que representa esto? Que esto va a tener, vamos a ponerlo, una copiecita de esto acá, ¿vale? Que va a ser una relación, digamos, válida, ¿ok? Esa relación es válida. Pongamos la otra situación. Supongamos que se dé B, ¿vale? Y que esto sea falso. Esa relación es válida. Es decir, el usuario, según esta lógica que está acá establecida, el usuario se clica en el botón enviar, ¿cierto? Entonces, el sistema no guardó la información. Es decir, si un día encontramos que a pesar de que el usuario hizo clic en el botón enviar, el sistema no guardó la información. Es decir, Q fue falsa. Allí se respetó o se violó la relación, se violó la relación. No es, no es la lógica de nuestro negocio. Se violó esa negación, esa relación. ¿Ok? ¿Sí se entiende esa parte? Sí, señor. Vale. Ahora, Sí, claro. ¿qué pasa si tenemos esto?
Se viola la relación allí. El usuario no hizo clic en el botón, sin embargo, en el sistema se guardó una información. Eso es válido, eso es posible. ¿Qué creen ustedes? No. Pues No es debería posible. decir falsa, sí, debería ser no posible porque pues no hubo P. Sí es válida, porque no nos están diciendo aquí que la única forma que el sistema guarde la información sea porque se presionó el botón enviar. Eso no nos lo están diciendo aquí. Si notan esa sutileza de la lógica, O sea, que ¿sí? tiene que ser bien específico. Tiene que ser, digamos, o sea, digamos que aquí lo que te está diciendo esta relación, esta expresión aquí, es que tú un día encontraste que esto se dio. ¿Quién es Q? ¿Q quién es? Que se El guarda la sistema información. guardó la información o guarda la información. Se guarda la información. Pregunto yo, ¿necesariamente es porque se hizo clic en el botón enviar? No. Si no se hizo clic en el botón enviar, pues la lógica no se está rompiendo. Ahí no te está diciendo que el sistema va a guardar la información única y exclusivamente con el botón enviar. No te lo está diciendo. Eso nos lo está diciendo esta parte. ¿Sí se entiende esa parte, chicos? Entonces, cuando el cliente te dice, si el usuario hace clic en el botón enviar, entonces el sistema guarda la información. Tú tienes como programador que deducir lo siguiente. Ok, él me está diciendo que como consecuencia de haber dado clic en el botón enviar, el sistema va a guardar la información, pero no lo contrario necesariamente. Si el sistema guarda la información, no necesariamente es porque el usuario cliqueó en el botón enviar. Pudo haber sido a través de otro mecanismo y eso no está violentando lo que él te está diciendo acá. ¿Sí me entiendes? Tú le puedes entonces preguntar, ok, bueno, tú encuentras esta relación y dices, ok, ¿a través de qué otro sistema, a través de qué otro mecanismo el sistema puede guardar la información? Entonces el cliente dice, bueno, a través de una API directamente, bueno, el cliente no necesariamente tiene que hablarte de APIs, pero te puede hablar de otro mecanismo. ¿Sí me entiende? Entonces, ok, tú deduces de allí que hay otros mecanismos. ¿Listo? ¿Se entiende? Ahora, Ahora sí entendí, profe, con esa última parte sí entendí. Profe, qué pena. sí, Profe, ¿y no tranquilo. deberían de estar estipulados esos otros mecanismos para no caer en error? Claro, deberían estar. Ahí es donde tú deduces que pueden haber otros mecanismos y le preguntas. Y eso se establece. ¿Sí? Un ejemplo, buenas noches. Buenas Un, noches, Aide. un- un ejemplo puede ser así como las encuestas de Google, que uno a veces llena y no le da a enviar, pero sin embargo ella guarda la información. Podría Así ser que, correcto, ujú. podría ser. Exacto. O sea, eso lo define digamos, la lógica de negocio. Es decir, cuando la lógica de negocio te está estableciendo esto, no te está diciendo que, que cliquear el botón enviar sea la única forma en que el sistema va a guardar la información. Ojo, no te lo está diciendo. Y te lo dice la lógica, ¿vale? Te lo demuestra la lógica de programación. ¿Listo? La lógica proposicional, quiero decir. Ahora, ¿cuál es la otra situación? En que este sea falso y este sea falso, por ejemplo. Allí, de esa manera, esto se rompe la lógica ahí. O sea, la situación, digamos, es extraña allí. Es decir, el usuario no presionó el botón enviar y el sistema no guardó la información. Se rompe esta lógica de aquí. El requerimiento del cliente. No, porque si no se guardó la información, ¿cierto? Y también el usuario no cliqueó en el botón enviar, pues no se violenta esta lógica. Así es simple, no se violenta. ¿Ok? ¿Se entiende? Vamos bien hasta ahí. Son sutilezas que vamos descubriendo en la lógica. ¿Listo? Pongamos otro ejemplo. Vamos a copiar acá, pero vamos a cambiar para ver, para seguir discutiendo esto, ¿vale? Me gustan estos debates.
Vamos a poner entonces acá otra. Vamos a decir, por ejemplo, si el usuario es administrador, ¿listo? Ese sería P, por ejemplo. Vamos a escribirla aquí directamente, P mayúscula. ¿Ok? Entonces, ahora viene, puede borrar datos. Aquí se entiende que Q es igual a qué. ¿A qué es igual Q? La expresión Q, ¿a qué es igual? La proposición Q. Borrar Borrar datos. Ah, datos. puede borrar datos. Más preciso. Este es, Borrar este es, datos. este es el Borrar. usuario, este es el lenguaje, digamos, común que nosotros utilizamos. Pero si yo quiero poner de forma explícita y muy claro lo que quiere decir Q, ¿qué sería Q? El usuario puede borrar datos. ¿Listo? Aquí en el lenguaje cotidiano suena rarísimo. Si el usuario es administrador, entonces el usuario puede borrar datos. Aquí este puede se está refiriendo de forma implícita, sin nombrarlo, al usuario. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí, señor. ¿Vale? Entonces aquí Q es el usuario puede borrar datos. ¿Listo? Ok, perfecto. Vamos a anular todo esto. Y vamos a dejar las opciones, por ejemplo. Ok, yo pregunto, si es administrador, ¿cierto? Vamos a mirar esto. Si el usuario es administrador, dice, entonces puede borrar datos. Listo. Ok, la primera situación. Si el usuario digamos, se cumple que el usuario es administrador. ¿Se cumple que el usuario puede borrar datos? Sí, se cumple también. Ok, se violentó la relación allí, la lógica del negocio. No. No, es natural, ¿cierto? Es lo que está diciéndote, que si el usuario es administrador, entonces Q tiene que cumplirse para que esta lógica de negocio no se rompa. Perfecto. Ahora, supongamos esto, B, si el usuario es administrador, entonces decimos, el usuario no pudo borrar datos. Allí, ¿se violentó o no se violentó? Sí se violentó. Sí, Sí ahí se violentó. Ahí se violenta la lógica. Entonces, el cliente me va a decir, ok, pero ahí es donde el cliente va a chistear, ¿cierto? Va a decir, ok, si yo entré como administrador, ¿por qué no pude borrar datos? ¿Cierto? Se rompió la lógica. Se violentó allí. ¿Listo? Profe, Sí. pero ¿y por qué así? Luego no necesariamente, bueno, el administrador, digamos que no pudo borrar los datos, pero ¿por qué se va a romper si igual hay manera, de pronto hay otra forma así como en la siguiente, que es, ¿cómo le Mm, explico? Es que no se explícame, profe. Fíjate Como cómo. la anterior. No, no Sí, es no, igual a como la la anterior siguiente, porque como la siguiente. porque acá se está especificando que debe ser sí o sí administrador para que pueda eliminar datos. En la anterior, como dijo el profe, no solo podría dar enviar directamente por decir en un datáfono, sino en una API o en un teléfono y enviaba la información. El ejemplo anterior era más general que este es más específico. Muy bien, porque implica el mismo sujeto quizás, ¿cierto? Dice, si el usuario es el administrador, entonces puede borrar datos. Ahora, pregunto yo, la siguiente situación, ¿ok? El usuario no es administrador. El usuario puede borrar datos. No, no se rompe. Se rompe, ¿sí? sí, se rompe, sí, porque esto ya sería un ataque. Se rompe. ¿Quién más dice? Pues no, porque pueden haber otras formas de borrar datos, profe. O sea, lo mismo que, o sea, eso es lo que yo quería como llegar en Ajá. anterior. Ah, pero es que sí, esta es otra, esta es Ajá, diferente. sí, Pero es que tiene que o sea, cumplir las dos, ¿no? A pues ver, debería de cumplirse las dos, pero si vemos el ejemplo anterior, se cumplió una. la lógica nos dice, y esa es la discusión interesantísima, que si el cliente te está diciendo, si el usuario es administrador, entonces puede borrar datos. ¿Ok? ¿Vale? Ahora, pregunto yo, si el usuario puede borrar datos,
porque eso es Q, Q es verdadero, necesariamente es porque es administrador. La Sí. lógica proposicional te dice que eso no es cierto. ¿Sí? Es No, decir, porque en ese caso, instructor, independientemente de que sea administrador o no, puede borrar los datos, porque la coma funciona como la OR, ¿sí? ujú. Es decir, la lógica, desde el punto de vista puro de la lógica, más allá de, digamos, del sistema, este sistema que estamos aquí proponiendo de forma hipotética, la lógica que te va a decir que si el usuario pudo borrar datos, no necesariamente el usuario es administrador. Y si el usuario tiene otro rol que también permite borrar datos, por ejemplo, no podrá existir otro rol. Te está diciendo esta lógica que la única forma de que alguien borre datos es que sea administrador. ¿Qué Sí, opina? Si sí. el O usuario sea, es administrador, entonces puede borrar datos. Eso lo tenemos claro. Pregunto yo, si un usuario puede borrar datos, ¿puedo deducir o concluir que ese usuario es administrador? Sí se podía concluir que el usuario es administrador, profe. ¿Por No, qué? Porque tuvo que tener acceso para poder borrar los datos. ¿Y quién tiene el acceso? El administrador. Y si tiene pero Entonces, otro es lo rol, que yo por No, ejemplo. porque concluyo. puede ser un hacker. Y no, si tiene escuche, otro Ah, rol pero es que dentro, estamos hablando de la lógica que nos están poniendo ahí. por Nos están eso, poniendo dos por eso, instructor, proposiciones. qué Están Por pena. poniendo eso, un pero se muy cumple administrador. bien. que si la proposición primera es verdadera, entonces la segunda también sería verdadera, pero no viceversa. Si Q es verdadera, no necesariamente P tiene que ser verdadera, según lo que entendí. Eso es lo que dice la lógica. Exactamente. Es correcto. Porque, digamos, en Tiene el Eso que es lo caso que de, dice la cumplirse lógica. para que O sea sea, válida. eso es lo que significa esta relación, chicos. Cuando ustedes encuentren esta relación, quiere decir que lo que dije al principio, si P es verdadera, entonces Q es deducible que es verdadera. Pero si Q es verdadera, no necesariamente es porque P es verdadera. Cuando el usuario, digamos, el cliente, te dice esta expresión, en mi sistema requiero que si el usuario es administrador, entonces pueda borrar datos. Ese usuario pueda borrar datos. ¿Tú qué puedes preguntarle a raíz de eso? Ok, ¿qué otros mecanismos o qué otros roles pueden borrar datos? Eso no es válida esa pregunta allí. ¿Qué otros roles pueden borrar datos? Ah, entonces el usuario, digamos, el cliente te dice, ah, no, pues digamos, hay un usuario que es, por ejemplo, operador. Sí, el operador también puede borrar datos. Ah, ok, listo. Rompe eso con esta lógica. Pues, No, pues no lo rompe porque está autorizado. digamos, no lo rompe Sería una nueva. exactamente, porque lo que te está diciendo esto es que si un usuario puede borrar datos, no necesariamente es porque su usuario es administrador. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que deducir, aprender a leer de la lógica. ¿Sí? En la lógica te está diciendo esto. Entonces, esto es válido. No rompe la lógica. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vale? Sí, Sí, profe. Es señor. muy antiintuitivo, o sea, porque uno tiende, ¿vale? Por eso las mentes brillantes, digamos, pueden enredar, eso se llama falacias, pueden crear una falacia de tal manera que pueden hacerte caer en un error lógico, ¿ok? Por ejemplo, los medios de comunicación lo hacen muy permanentemente. Si ustedes escuchan de forma muy atenta las afirmaciones de un medio de comunicación que es sesgado, puede estar tratando de inocular una falsedad, ¿cierto? A través de un engaño. Pero si tú eres de mente lógica y tú ves que esto está así, y alguien borró los datos, tú sabes que ese alguien no necesariamente es un administrador. Imagínense que alguien borró datos en el sistema por accidente o por lo que sea. Se borraron los datos. Pregunto, si esta es la lógica del sistema,
esta, si el usuario es administrador, entonces puede borrar datos, es suficiente para concluir que quien borró los datos es el administrador, según esta lógica. Según la lógica, porque esta no es la lógica de esta y el mundo afuera otra lógica. No, esta es la lógica que gobierna en el mundo. ¿Ok? Entonces, si alguien borró los datos, yo puedo concluir que ese alguien fue el administrador. No. No. No, puede ser otro rol. Cualquier otro rol que pueda existir allí en la empresa y no se rompe esta relación. ¿Listo? Porque lo que está diciendo aquí es esto. Entonces, una falacia es decir, ok, se borraron los datos, fue el administrador. ¿Por qué? Porque aquí dice eso. Si el usuario es administrador, entonces puede borrar los datos. Yo no puedo concluir eso. Eso es una falacia. ¿Vale? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, o sea que siempre toca ver todas las relaciones. Sí, toda la relación, correcto. Y tener muy en cuenta este tipo de relaciones, ¿vale? Profe, qué pena Sí, contigo. Y entonces, en un caso de adelante, esos, qué pena contigo. En un caso de adelante. esos de que, bueno, digamos que encontramos datos borrados, Sí. entonces, ¿qué se puede hacer para evitar eso? Para que no se salga de, bueno, para que no se cumpla esa, no se rompa, para que Y se rompa, mejor dicho, y no hayan alteraciones en los datos, por ejemplo. lo que te dice la lógica es que si alguien pudo, un usuario pudo borrar los datos y está esta relación, si el usuario es administrador, entonces puede borrar los datos y alguien, ¿cierto? Pudo borrar los datos, tú no puedes concluir que ese alguien necesariamente fue el administrador. Es lo que se está diciendo aquí. ¿Listo? ¿Sí me entiendes? ¿Ok? Eso es lo que dice la lógica. Y por supuesto acá, por ejemplo, si el usuario no es administrador, entonces no puede borrar datos. ¿Eso violenta o no violenta? Pues no lo violenta. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que vamos concluyendo de esto. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Profe, yo tengo dudas con ese último. Es que no me queda Con muy este claro. último. Con el falso, entonces Sí, falso. con falso Ok, falso con respecto a la relación que vemos ahí, sin tener en ok, cuenta otras. sí. Esa no me queda claro. O sea, entiendo que como no cumple, Ujú. Ok, pues vamos a no. mirarlo nuevamente, de cerca. Tenemos una situación en la que el usuario no es administrador y ese mismo usuario no puede borrar datos, por ejemplo. El usuario es administrador, el usuario no puede borrar datos. Se está violentando la lógica que te plantearon en el negocio. Ok, yo logueo, no soy usuario. Logueo en el sistema, no soy administrador, quiero decir. Y voy a borrar datos, no puedo borrar datos. Se violentó la lógica. No, ya entendí. Eso es lo que te quiere decir eso. O sea, profe, en ese caso, falso y falso sería verdadero. Sí, porque no violenta la lógica. O sea que Míralo. puede haber otra relación donde sí la violenta incluso de esa forma. No. La lógica de programación, pues la lógica proposicional te dice que no. Falso, si el antecedente es falso y también tenemos que el consecuente es falso, no se violenta la lógica. ¿Ok? Es ley, es demostrable. ¿Sí? Sí, señor, ya, claro. Perfecto, muy bien. Eso me gusta, chicos. ¿Vale? Eso es lo que, digamos, mentes finas para la programación. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, podríamos poner una variación. Vamos a poner una variación. Vamos a poner una variación. Simplemente aquí yo voy a decir lo siguiente. Em, por ejemplo, si el producto, ¿sí?, no ha pasado la inspección, entonces no puede ser enviado al mercado. ¿Listo? Ok, esta es P y esta es Q. ¿Quién es Q? Más específicamente, ¿qué es Q? Enviado al mercado.
El El producto no puede ser producto, enviado al mercado. El producto no puede ser enviado al mercado. Eso. Solo que cuando lo pasamos a nuestro lenguaje cotidiano, pues nuestro lenguaje no repite el producto, ¿sí? Eso se llama el sujeto, no lo repite porque suena redundante. Si el producto no ha pasado la inspección, entonces el producto no puede ser enviado al mercado. No es incorrecto, pero en el lenguaje natural lo solemos quitar porque se entiende que al que se estaba refiriendo que no puede es el producto, ¿vale? Entonces Q es el producto, no puede ser enviado al mercado. ¿Y quién es P? P, ¿quién es? El producto. producto no ha El pasado la producto. inspección. El producto no ha pasado inspección. Perfecto. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, ahora yo vemos que aquí, ustedes me han dicho, P es el producto no ha pasado inspección. Es una negación, ¿cierto? Esa negación tiene una afirmación. Eso no es. Lo contrario. ¿Qué es lo contrario de el producto no ha pasado la inspección? Que ha Lo pasado la contrario es Ha inspección. pasado la pasado. inspección. el producto ha pasado la inspección. Entonces yo podría decir que P es el producto ha pasado la inspección y que entonces esto es no P. Esto es no P. ¿Listo? Aquí. Epa. Esto, no P. ¿Listo? ¿Sí se entiende esa parte? ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que P es el producto ha pasado la inspección. Entonces, no P es la negación. El producto no ha pasado la inspección y se representa con este símbolo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, entonces, ¿cómo sería Q? También Esto, sería no Q. Puede este ser sería enviado. no Q, perfecto, pero entonces, ¿quién sería Q? Puede ser enviado al El mercado. producto puede ser enviado al mercado. ¿Listo? ¿Listo? Teniendo eso en cuenta, vamos a hacer acá un ejercicio un poquito diferente. ¿Listo? Podríamos ponerlo por acá, por ejemplo. Vamos a rellenar esto aquí. Y tenemos entonces lo siguiente. Vamos a dejar esto mismo, P, Q, ¿vale? Y acá vamos a poner estos mismos, pero negados. ¿Listo? No P, no Q. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces tendríamos que la relación aquí no sería P entonces Q, porque esto, lo que estamos evaluando, sería que no P, entonces no Q. Es la expresión que nos dieron. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Vamos a rellenar esto acá. Ok, muy bien. Entonces, aquí primero hay que aclarar que si P es verdadero, no P es lo contrario, es falso. ¿Sí? Falso. Vamos a poner falso en mayúscula y a ponerle un poco más de tamaño. Ahí. Listo. El tamaño es 14 en todos lados. Sí, 14. Ok. Ahí se invertiría todas las preposiciones. Sí, se invertirían. Por ejemplo, si P es verdadero, no P es falso. Si Q es verdadero, no Q es ¿qué? Falso. Falso. ¿Y qué sería entonces cuando tenemos falso, entonces falso? Verdadero. Verdadero. ¿Se entiende esa parte? Sí. Sí, con el principio que decías, sí, señor. Correcto. Entonces, ahí estamos deduciendo que si nos dicen, por ejemplo, el producto, ¿vale? Si el producto ha pasado inspección,
¿vale? Entonces, perdón, si el producto no ha pasado inspección, entonces no puede ser enviado al mercado. Eso se puede representar así y podemos empezar a deducir qué situaciones rompen esa lógica, ¿ok? Vamos a mirar entonces esto. Cuando P es verdadero, ¿qué quiere decir que P es verdadero? ¿Cuál sería la expresión con P verdadero? El producto ha Producto ha pasado la pasado la inspección. inspección. Perfecto, tenemos una situación en la que el producto pasó la inspección. Sin embargo, vemos acá falso. ¿Ok? Falso. ¿Quién es Q? Q es el producto Puede ser enviado. puede ser enviado, ¿cierto? Al mercado. Recuerden que eso fue lo que dijimos. Q es el producto puede ser enviado al mercado. Q, la original. Ahora estoy diciendo que eso es falso, ¿cierto? Ok, entonces vamos a decir, esto es, si P es verdadero, el producto ha pasado la inspección, entonces afirmar que el producto no ha pasado la inspección es falso, ¿cierto? Ujú. Si yo tengo que Q es falso, ¿qué quiere decir? Que el producto puede ser enviado al mercado es falso, ¿cierto? Es decir, que cuando yo digo el producto no puede ser enviado al mercado, es verdadero. ¿Se entiende? Es lo contrario. La negación siempre es lo contrario de la afirmación. El valor de verdad de la negación es lo contrario de la afirmación. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esta situación en la que tengo aquí falso, verdadero, ¿eso violenta o no violenta? Eso es verdadero, no violento. Vamos a analizarlo. Sí, la violenta. ¿Sí la violenta? No la violenta. Vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los demás? Yo digo que sí era violenta, profe. Y la violenta. ¿Sí? Vamos, Sí, vamos a señor. ver si rompe la lógica. Y si alguien en el almacén chilla y dice, oye, está pasando algo malo aquí, ¿vale? Ok, perfecto. Tenemos aquí que no P es falso. No P es falso. Ok, pero pongamos acá las afirmaciones. P y Q. P es verdadero. ¿Quién es P? El producto ha pasado la inspección. ¿Listo? Y tenemos después que Q es falso. ¿Qué quiere decir que Q es falso? ¿Cómo se lee Q cuando es falso? Producto no pudo ser enviado al mercado. El producto no pudo ser enviado. ¿Sí? ¿Sí se va entendiendo? Fíjense que se pone un poquito diferente aquí la cosa. Un poquito. Es de cuidado. Pero fíjense todo lo que implica leer correctamente todo. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos acá? ¿Violenta o no violenta? ¿Y por qué? ¿Quién dice algo? ¿Quién lo Sí la, deduce? Ahí no violentaría porque diría, sí la violenta, profe, porque la única forma de que el producto sea enviado, teniendo en cuenta que ya tiene una condición que es el no, es que deba pasar la inspección. Ok. Ujú. yo digo que no porque está haciendo lo contrario, que nos dice que cuando la preposición primera es falsa y la segunda es verdadera, nos da verdadero. Entonces ahí estaría diciendo que si el producto ha pasado la inspección, entonces no pueden ser enviados al mercado. Entonces sería verdadero. Ujú. Sí, porque Ujú. instructor, lo que pasa es que ahí está negando P, entonces acá P es verdadero. Eso quiere decir que el producto no ha pasado la inspección, pero si lo negamos, entonces sí la pasó. Es lo contrario, ¿sí? Entonces yo Ujú. digo que no la violenta. Entonces sería, Sí. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Que pasó la inspección o no pasó la inspección? sí Primero, la pasó. Sí la pasó, pasó. Ajá. ¿cierto? Sí, Ok. ahí está diciendo que Y la luego, pasó. ok. Y Ujú. luego se está diciendo que no Q es verdadera. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue enviado al mercado. Que sí No puede puede ser ser. enviado al mercado. Y ahí sería lo Dale. contrario. Que no Q es Ah, verdadero. ¿Qué quiere decir no Q? No puede Que ser no enviado. fue enviado. Exacto. Entonces, aquí tenemos, por un lado, ¿cierto? Que pasó la inspección, es lo que me dijeron, ¿cierto?
estamos de acuerdo en eso, que sin embargo no fue enviado al mercado. ¿Rompe la lógica? Y la violenta. No necesariamente, puede que no haya sido enviado por alguna otra razón, ¿no? Ajá, puede ser. Muy buena discusión. ¿Ok? ¿Qué dicen ustedes? Se les olvidó. Claro, pero si la rompe porque lo que nosotros necesitamos aquí en esta lógica es que la relación sea el no al no, ¿no? Ujú. Y no el Pues sí al no. eso es lo complejo. Eso es lo complejo, porque cuando te dicen si el producto no ha pasado inspección, entonces no puede ser enviado al mercado. ¿Qué implica esta lógica? ¿Vale? Primero que te hablen en negación es más complicado de leer, ¿cierto? Es como más, ¿por qué no lo ponen en afirmación, ¿cierto? Ok, pero te lo dicen muchas veces en negación y tú tienes que estar preparado, ¿cierto? Entonces te dicen, ok, si el producto no ha pasado inspección, entonces no puede ser enviado al mercado, ¿vale? Ok, listo. Tenemos esta situación en la que el primero, ¿listo? Pasó la inspección, eso es lo que quiere decir no P es falso, ¿vale? El producto, ¿quién es no P? El producto no ha pasado la inspección. Y si te dicen que eso fue falso, es porque el producto sí pasó la inspección, ¿cierto? ¿Y quién es no Q? No Q es no puede ser enviado al mercado, pero te dicen que eso es verdadero. Es decir, el producto por un lado pasó la inspección, pero no pudo ser enviado al mercado. ¿Ok? ¿Rompe la lógica o no rompe la lógica? No la rompe. No, no la rompe. No la rompe. No la rompe. Por un lado, si el producto no pasó, digo, el producto pasó la inspección, ¿vale? La lógica proposicional te está diciendo, ¿vale? Que si, digamos, si se pudo enviar, perdón, que no se envió, ese no se envió, no necesariamente, si tú tienes que no se envió, no necesariamente fue porque no pasó la inspección, ¿cierto? Pudo haber sido por otra situación, ¿ok? No es, o sea, la lógica te está diciendo que cuando el consecuente es verdadero, independientemente del antecedente, del valor de verdad del antecedente, esto no va a romper la lógica. ¿Vale? Es una ley de la lógica proposicional. Si el consecuente es verdadero, no necesariamente tiene que ser porque el antecedente es verdadero. ¿Ok? Es decir, eso no violenta, digamos, la lógica de este negocio. ¿Sí? Y ustedes pueden completar este ejercicio. Se los voy a dejar de tarea. Esta hoja se la voy a dejar pública para que complementen esta tarea. ¿Sí? Ahora, esto puede ser aún diferente. Vamos a hacer otro para ahondar más en esto. Que esto es súper importante también dentro de la lógica. Vamos a poner lo siguiente. Ok. Si el servidor está en línea y el archivo, ¿cierto? No excede el tamaño, entonces el correo se envía correctamente. Eso es una lógica muy frecuente, ¿cierto? Que también la podemos empezar a mirar ahí. Listo. Esto es otra cosa. ¿Listo? Y aquí lo que podríamos decir es lo siguiente. Vamos a mirar esto acá. Vamos a borrarlo acá. Ahí hay dos preposiciones, ¿no? Exactamente. Así es. Vamos a borrar todo esto. Y permítanme. Aquí. Ok, vamos a borrar acá también. Porque esto es otra cosa. Listo. Muy bien. El antecedente, estamos diciendo que es el que está antes del entonces. Es todo esto, ¿cierto? Y ahí estamos viendo
el servidor está en línea y el archivo no excede el tamaño. ¿Sí o no? Ahí estamos viendo que ahora el antecedente está compuesto por dos afirmaciones que están unidas por un i. ¿Cuál es la primera afirmación? El servidor está en línea. ¿Listo? Entonces yo podría decir que esto es, por ejemplo, para cambiar las letras, esto es G. El archivo no excede el tamaño. ¿Sí? Entonces podríamos decir que esto es, por ejemplo, H. Podríamos decirlo así. Entonces, el correo se envía correctamente. ¿Vale? Este puede decir, por ejemplo, I. ¿Listo? Ok. ¿Lo tenemos claro o no tenemos claro? Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿Cómo podemos representar aquí esta relación? Podríamos poner G, ¿cierto? Y Hey, H, Q. G y Y, H, entonces, y G y H, H, entonces, I. Entonces sí, entonces sí. entonces I, correcto. No, yo estoy Eso, exactamente. ¿Listo? Ujú. ¿Se entiende ¿Qué esta parte? trajo? ¿Todos estamos bien? No. ¿No? Profe, Sí, pregunta, ¿por qué es adelante. H y por qué no es no H como los anteriores? Ah, pues una muy buena pregunta. ¿Por qué no H? Puede ser también no H, ¿cierto? Porque aquí está en negación. El archivo no excede el tamaño. Puede ser así también, ¿vale? En rigurosidad, yo podría declarar que Z es igual a no H. Por ejemplo, yo podría decir algo así. Podría decir así. No H o, perdón, sí, no H es igual a Z. Que cuando yo diga Z, me estoy refiriendo a no H, básicamente. Podría también expresarlo de esa manera. ¿Sí se entiende? O sea, yo podría decir que un símbolo Z es igual al no H, ¿sí? Igual yo podría decir, podríamos decir acá, no A es igual a H, ¿sí? Es decir, yo podría igualar, hacer esas igualaciones. ¿Sí se Profe, entiende? o sea, ¿eso será un cambio de variable? Pues no llamemos ¿O variables, reemplazo de simplemente de variable? símbolo, de letras que simbolizan la expresión. Es un nombre nada más. Es decir, yo a esta expresión, el archivo no excede el tamaño, le puedo llamar H, pero también le puedo llamar no A. También, porque yo defino A es el archivo excede el tamaño, por ejemplo. ¿Sí? Son simplemente nombres, nombres. ¿Listo? Sin embargo, hay unos nombres que yo los puedo definir en términos negativos y esos mismos los puedo poner en términos positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo declaro una variable, o no pongamos la palabra variable, si yo declaro una proposición con el nombre H, perdón, no hay un no, no quiere decir necesariamente que la expresión no tenga un no dentro, ¿vale? Es algo así como muy simplemente eso, de nombre, ¿ok? Eso es para aclarar que no necesariamente cuando veamos un nombre de una proposición en H es una afirmación, no necesariamente, ¿vale? Puede contener una expresión que diga el archivo no excede el tamaño. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Es simplemente eso. Lo único que vamos a decir es que lo contrario es verdadero, eso siempre es universal. Que si H es verdadero, lo contrario, sea como sea que se llame, en este caso es, digamos, es no A, ¿vale? Entonces es el valor contrario. ¿Listo? Ok, podríamos decir, vamos a experimentarlo de esta manera. G, H, I, listo, pero se entiende esa parte, ¿no? Para que seamos más flexibles, digamos, para que no lo veamos solo de una manera. Simplemente es eso, pero se tiene en cuenta muy bien la observación. Ok, pongamos que G, aquí está ubicada G, acá está ubicada H, acá está ubicada, ¿cuál es la otra? I, ¿cierto? Y podríamos decir, ya, nada más eso. G, H, I, listo. G es el servidor
lo que se relaciona con el servidor, ¿verdad? H es lo que se relaciona con el tamaño OK. Podríamos ponerlo así, tamaño. Y es lo que se relaciona con ¿qué? Con el correo enviado. Como para ponerle allí contexto, ¿no? Para que no nos perdamos. Ok, listo. Y lo que voy a evaluar entonces es esto. G, I, en H, entonces I. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces pongamos que yo tenga que la primera es verdadero. ¿Vale? Que la primera es verdadero. Pongamos que el segundo sea verdadero y que el tercero sea verdadero. Rompe la lógica. El servidor está en línea, verdadero. El servidor está en línea. El archivo no excede el tamaño, Sí, verdadero. sí, rompe la línea. ¿Sí rompe la lógica? ¿Sí? El correo se ha enviado correctamente. Todas tres fueron verdaderas. ¿Rompió la lógica? No, Sí, no la rompe. porque excede el tamaño. No, no. Acuérdate que H es el archivo no excede el tamaño. No le está ¿Sí? negando. No lo estoy negando. O sea, pues pongamos el ejemplo que H simplemente contenga una negación. El nombre H es el archivo no excede el tamaño. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, en este caso, no H, es lo contrario a H, sería el archivo excede el tamaño. Entonces, yo voy a poner H simplemente, ¿vale? Para evitar los símbolos de negación. Es otra estrategia, ¿sí? Entonces digo, B, el servidor está en línea. Está en línea, perfecto. Luego paso a revisar. El archivo no excede el tamaño, también fue verdadero. El correo se envió correctamente, también fue verdadero. ¿Rompe la lógica o no la rompe? No, no, Pues no. No, no es la lo rompe. No, no la natural, rompe. es No lo la rompe. natural y lo que se quiere, ¿cierto? Pongamos entonces, por ejemplo, que esto sea B, que esto sea B y que esto sea falso. ¿Rompe o no rompe la lógica? Pongamos, el servidor está en línea. El archivo no excede el tamaño. El correo no se envió correctamente. Sí rompe la lógica porque No, no tiene la que rompe. enviarse. No, no la Ujú. rompe. No, no rompe la lógica. ¿No la rompe? Es decir, si a mí me indican esto, cada vez que el servidor está en línea y el archivo no excede el tamaño, el correo se debe enviar correctamente. Un día yo llego y encuentro la situación, que el servidor estaba en línea, el archivo no excedió el tamaño, pero el correo no se envió correctamente. Sí, sí rompe la lógica. Si la rompe, yo me Sí preocuparía. rompe la lógica. Claro, me preocuparía porque digamos que ahí estamos. A pesar de que estas dos condiciones se dieron, entonces el consecuente no se dio. Ahí se rompió la lógica, hay un problema, hay que actuar. ¿Sí? ¿Ok? Vale, entonces pongamos otra situación. Verdadero, falso y pongámosle falso. Pongamos. Se rompió la lógica. No se rompió. No, no se rompe. Ok, vamos a revisarlo. El servidor está en línea. El archivo excede el tamaño. El correo no se envió correctamente. Estamos claros que no se rompe. No se No, rompe. no se rompe. Correcto, ¿vale? Y ahí estamos evaluando esta lógica. ¿Ok? Vale, vamos a poner una última, por No fue, ejemplo. pero ahí puso que se rompió. No sería una, sí, un Ah, churro. perdón, que no se rompe, sí, eso. Pero ya se me está Listo. rompiendo el cerebro. No se rompe, no se rompe, perdón. Ok, vamos a poner falso aquí, verdadero, y vamos a poner aquí verdadero. ¿Se rompió o no se rompió? No se rompe. Ve, perdón, sí se rompe, sí se rompe. Vamos a mirar. Debería El romperse, servidor, ¿no? el servidor no está en línea. El archivo no excedió el tamaño.
pero el correo se envió, ¿cierto? Es decir, básicamente lo que está diciendo es el servidor está caído, ¿cierto? Aunque el correo se envíe, que se logró enviar, ¿cierto? El archivo no excedió el tamaño, pero el correo sí se logró enviar, ¿sí? La lógica te dice, la lógica proposicional te dice, ¿qué cosa? Ahora, vamos a evaluarlo. Falso verdadero, cuando es un y, falso y verdadero, queda todo esto. ¿Qué habíamos dicho que daba todo esto? Falso. Falso, profe. Falso. Falso. Estamos Falso. absolutamente de acuerdo. Entonces, aquí la relación que se está dando es falso, entonces verdadero. ¿Qué te dice la lógica proposicional? ¿Que se rompe la lógica o no? Sí se rompe, Sí, profe. sí se rompe. Y se rompe la lógica. No, Es que, pero cuenta es ustedes no verdadero. son, No se rompe Falso, porque No se verdadero. rompe. No, No, no no, se no se rompe la rompe. lógica, no se rompe. El, No se Porque rompe. el consecuente es verdadero, es entonces no porque se verdadero. rompe. porque el consecuente se cumplió. Exactamente. Cuando tenemos falso, entonces verdadero, no se está rompiendo la lógica. Regresemos al ejemplo de acá. Falso, verdadero. Si el usuario hizo clic en el botón, no hizo clic en el botón, pero el sistema guardó la información, entonces, si el sistema guardó la información, no necesariamente es porque el usuario dio clic en el botón enviar. Puede haber otro mecanismo, ¿vale? O sea, no hay un rompimiento de esa estructura. Esta estructura lo que te está diciendo es que si esto se cumple, esto se tiene que cumplir. Ojo con eso. Es lo que quiero que se quede en la mente. La relación de sí entonces, lo que me está diciendo es que si el antecedente es verdadero, obligatoriamente el consecuente tiene que ser verdadero, pero no lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Que si el consecuente es verdadero, no necesariamente el antecedente tiene que ser verdadero. ¿Sí se entiende? Esa es la relación que te establece el sí entonces. Esta relación. ¿Listo? Entonces, si nos vamos acá, yo digo que si el antecedente es falso y el consecuente verdadero, ok, está bien. Eso no rompe la lógica que se me planteó acá. ¿Se entiende? Sí, señor. Entonces, esa es digamos, esa es la conclusión a la que podemos llegar con estos ejercicios. Sea lo que sea que haya acá en el antecedente, si es verdadero, obligatoriamente este tiene que ser verdadero. Y fíjense que esto es la única situación que rompe la lógica. Que si lo antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ok, algo pasó. Claramente, yo creo que todos estuvimos de acuerdo ahí. Todos de una vez, ok. Si el servidor estaba en línea y el archivo no excedía el tamaño, ¿por qué no se envió el correo? Ok, hay un problema, ¿cierto? Esa es la lógica que nos dice eso. Pero lo contrario es lo que nos pone a patinar a veces, ¿sí? Es decir, ok, se envió el correo, necesariamente tiene que ser porque esto era verdadero, porque todo esto fue verdadero. No, puede haber sido falso, ¿sí? Y cuando una y o una conjunción es falso, cuando una de las dos es falso. Es decir, puede que el servidor no estaba en línea y que el archivo no excedía el tamaño, pero se envió. No rompe la lógica. O puede que el servidor estaba en línea y el archivo sí excedía el tamaño, pero se envió correctamente. No violenta la lógica. Usted le puede decir a su cliente, ok, eso no violenta la lógica. Usted lo que me dijo era que si el servidor estaba en línea y el archivo no excede el tamaño, en consecuencia el correo se envía correctamente. Yo le pregunto, ¿hay otro mecanismo a través del cual el correo se pueda enviar correctamente? Te va a decir, no, no hay otro mecanismo. Ah, listo. Entonces esa es otra relación. Si él te dice, la única forma en que el correo se envíe correctamente es que el servidor y el archivo que estas dos se cumplan, entonces esa no es un sí entonces, ¿vale? Y lo toco aquí. Eso es un sí y solo sí, ¿vale? Sí y solo sí es otra relación. Digamos, si el cliente te dice, la única forma que el correo se envíe correctamente es que
el servidor está en línea y el archivo no se da el tamaño. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy de esta dirección hacia acá, tiene que ser verdadero. Si esto se cumple, entonces esto tiene que cumplirse. Y si esto se cumple, esto también tiene que cumplirse. Es decir, una me lleva a la otra y la otra me lleva a la una. Esa es otra relación. Esa es una relación de bicondicionalidad. ¿Vale? ¿Se entendió esa parte? Pero lo que estamos hablando aquí es el entonces. ¿Listo? El correo se envió correctamente. ¿Yo puedo deducir a partir de eso que esto fue verdadero? No. Eso es lo que me dice esta relación. ¿Se entendió esa parte, chicos? Sí, señor. Perfecto. Eso es entonces la lógica proposicional. Es bellísima porque además, digamos que cuando uno es fino en este tipo de cosas, es muy difícil de ser engañado, caer en una falacia. ¿Entienden? Entonces, esto es, digamos, muy, muy chévere porque nos estructura la mente y no solamente para la programación, pero, digamos, para la programación es absolutamente pertinente. ¿Listo? Entonces, esta es, digamos, la lógica proposicional en su segundo nivel. Chicos, espero que les haya causado curiosidad esto. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, claro. Sí, Sí, señor. profe. Listo. Entonces, yo les voy a dejar esta misma tabla, pero con más ejercicios. Los tengo por ahí copiados. Los voy a pasar acá para pasarlo y montarlo al repositorio. En el repositorio, entonces, van a encontrar una parte de teoría de lo que hemos visto de esta relación que se llama ¿cómo? ¿Alguien la recuerda? ¿Cómo fue que la Implicación. Entonces, sí, entonces. Implicación o sí entonces, correcto. Muy bien, ¿vale? Voy a dejar algo para que una base teórica muy, muy concisa y luego los ejercicios en esta misma tabla. ¿Listo, chicos? Entonces, espero que practiquen esta parte y pues ahí vamos afinando aún más nuestras mentes. Profe, qué pena contigo, podrías poner el link del repositorio porque es que se me salió y me tocó volver a entrar y no supe si lo pondrías en el chat. Adrián, tú estás en JavaScript, ¿cierto? Sí, señor. Yo lo voy a pasar a todos los grupos, ¿vale? No te Ah, preocupes. listo. Listo, mi profe. Muchas gracias. Listo, ok. Y para los invitados, también se los voy a, tenemos invitados de, digamos, de diversas partes del país, incluso del extranjero, en esta sala. Así que espero que les haya gustado, que les haya causado curiosidad. A ellos les voy a mandar internamente al WhatsApp también digamos, el archivo de GitHub y a los otros invitados que no pertenecen a la Corte 4, pero que son estudiantes de The Senior, algunos por acá, también les voy a pasar a sus grupos, digamos, el repositorio para que practiquen. Listo, chicos. Entonces, Profe, gracias por la invitación, muy amable. vale, con todo gusto, Oscar. Con todo gusto y pues nada, vamos hacia adelante. Listo, mi profe. Gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, Feliz noche. Listo, profe, Gracias, muchas profe. Muchas gracias. gracias. Feliz Muchas noche. gracias. Feliz Muchas noche. gracias. Gracias a ustedes por la Buenas asistencia. noches, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Con todo gusto, José.